¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a exponer sobre la etapa uno para la elaboración de un proyecto. La etapa uno es conocida como inicio. Anteriormente tenemos otra etapa que es la etapa cero, anteproyecto, es así conocida. Para para esta diapositiva, para esta exposición, los integrantes que aportaron información son los siguientes: Bengoa Hernández Perla Scarlett, Flores Esquivel Ángel Emanuel, Navarra Ángel Edgar Alan, Medel Peña Angélica Nirvana y Corona Cruz Dylan. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Estamos estudiando la carrera de Formulación y Evaluación de Proyectos. Y comencemos con la exposición. Para inicio de esto tenemos la definición de la etapa uno, que bueno, en esta fase se define el alcance que nuestro proyecto va a tener. Es muy importante considerar el alcance que nuestro proyecto va a tener porque la empresa tiene que saber qué tanto va a abarcar la, la fabricación o la elaboración de la misma, o en el caso del proyecto. Y en este caso pues también la descripción del objetivo que perseguirá este proyecto. Es importante tener de manera concreta lo que este proyecto tiene como objetivo, porque de tal manera podemos transmitir de manera muy sencilla y de manera muy directa la información que el proyecto va a necesitar a todo el equipo que va a construir este proyecto. Cuando nosotros no sabemos o no tenemos un objetivo al perseguir, para la elaboración de un objetivo, una meta o en este caso un proyecto, es muy complicado saber qué hacer ante ciertas situaciones. Entonces, por eso para la elaboración de un proyecto o en el caso de alguna empresa, es muy importante tener en claro y escrito o concretamente el objetivo que este proyecto va a seguir, para que así no haya fugas de información y así cualquier integrante del equipo que va a realizar este proyecto o que va a participar en el mismo no tenga problemas para tomar una decisión en base al mismo. Tenemos muchas veces el problema, por ejemplo, que puede que un mesero no sepa que la empresa tiene como objetivo hacer feliz al cliente y no necesariamente solo vender y vender y vender, sin importar la felicidad o no del cliente. Entonces, si este mesero que está atendiendo a una cantidad de personas, por ejemplo, no conoce este objetivo, puede que no cumpla el objetivo de la empresa al no conocerlo, y por lo tanto puede que este sea problemático para el mismo proyecto. Eso tomándolo como ejemplo en un mesero. Bueno, tenemos lo siguiente, que es el análisis de la viabilidad del proyecto. Bueno, en la fase inicial de cualquier proyecto y su objetivo es analizar si la empresa debe o no embarcarse en dicho proyecto. ¿Esto por qué? Bueno, hay muchas veces que la gente tiene un proyecto en mente, pero no lo analiza a el tema de la viabilidad, y por lo tanto esto puede generar una pérdida enorme de inversión, y en lugar de ser un proyecto beneficio, pues solamente es una pérdida de dinero, ¿no? Es en el análisis de la viabilidad, este debe de incluir la creación del riesgo de seguimiento en la herramienta de gestión de la empresa, precisamente que es como saber lo que va a hacer la empresa, digamos, el riesgo que va a tener la administración de la misma. Como segundo tenemos un análisis previo del alcance del proyecto. Como anteriormente lo había mencionado, es importante conocer el alcance que el proyecto va a tener, y no solo en términos de mercado, sino también en términos ecológicos y económicos, claro. Em, Algunas empresas aquí en México son aceptadas en algunos lugares donde no deberían de serlo. Tenemos un claro ejemplo, pongámoslo de esta manera. Coca-Cola eh, decide poner su fábrica en medio de donde conecta un río de agua, de aguas claras, de agua digamos potable, con
con una población. Entonces es aceptado por el pueblo, no por la población, sino por el gobierno del pueblo, que la fábrica se establezca en este lugar. Y la fábrica de Coca-Cola necesita absorber demasiados recursos de agua para la fabricación de su producto. Por lo tanto, en este ejemplo, la empresa jala toda el agua que le llegaba al pueblo, y por esto dejaron al pueblo sin agua, ¿no? Entonces el problema aquí es, por ejemplo, esa falta de análisis del alcance que este proyecto puede tener. En este caso fue para la zona demográfica. Para otro ejemplo también podemos utilizar, muchas veces se ponen gaseras en lugares donde hay pocas zonas, pocos hogares, digámoslo de esta manera, hay pocas casas, hay muy poca población en el lugar, y muchas veces, por ejemplo, se hace el análisis de que se coloque en un lugar en el que no haya mucha población por el riesgo de una explosión. Sin embargo, también muchas ocasiones las personas suelen ignorar esto y van y compran el terreno que está al lado y ponen ahí su casa, ¿no? Entonces es importante analizar este alcance que el proyecto va a tener en cuestiones tanto ecológicas como económicas como demográficas, porque también muchas veces se pueden aceptar proyectos de no sé, por ejemplo, tala de árboles o algo similar a esto, y bueno, no sabemos que esto afecta gravemente a la ecología, ¿no? Después tenemos un análisis de riesgos de ejecución del proyecto, que es lo que les explicaba, ¿no? Poner la empresa pues tal vez no es el problema, como en el caso de tal vez Coca-Cola, o como un proyecto en el que se talen árboles, sino la ejecución de este mismo, a diferencia de, por ejemplo, con la gasera, que la ejecución pues no tiene ningún problema. Sin embargo, la colocación del lugar es importante saber y reconocer el efecto que este va a tener en la población. También tenemos el análisis de la viabilidad de acuerdo a plazos, a coste y a calidad. En esto, bueno, un proyecto debe de ser viable, tiene que analizarse su viabilidad en cuestiones de que sea algo realizable. A esto se refiere la viabilidad del proyecto, ¿no? Es necesario considerar que, por ejemplo, para las fechas, la elaboración de este proyecto, en el caso de acuerdo a los plazos, sea realizable. Es decir, muchas veces se hacen proyectos en los que se pretende o el objetivo es, por ejemplo, ¿no? Estamos en enero y hacemos un objetivo a terminar un proyecto en octubre. Entonces, muchas veces en cuestiones relativamente normales se podría considerar que sí se puede terminar para octubre, pero el administrador de este proyecto quiere terminarlo para junio, tal vez para impresionar o algo así al jefe o al cliente, ¿no? Y el problema es este, la falta de análisis de viabilidad a plazos es que no es realizable. Él tal vez pretende no dejar esta holgura o esta flexibilidad y querer trabajar a toda máquina. Y por ejemplo, actualmente tenemos el problema de lo que sucedió con el virus del COVID-19, y obviamente la manera en la que afectó a muchos proyectos es sobre todo en estos dos primeros, que es a plazos y a coste, ¿no? Porque a plazos, bueno, muchas personas se tuvieron que detener para quedar en casa, y obviamente esto alarga los plazos para la construcción de ciertos proyectos, y por ende también los costes, ya que las empresas están obligadas a sostener el salario de los empleados, ¿no? Mediante este problema que se dio de la cuarentena. Entonces, es muy importante analizar que un proyecto sea realizable en cuanto al tiempo. Es importante dejar una flexibilidad, una holgura para la realización de este. En cuestión de costes, es muy importante también analizar que sea realizable en cuestión de dinero, porque si no se cuenta con el capital o se exagera tal vez con una idea de un préstamo de una institución financiera, cuando se vaya a realizar es posible que este
se realice, ¿no? Que no se acepte por parte de la empresa financiera. Entonces debes de tener mucho cuidado cuando se realiza un, cuando se realiza el análisis del riesgo en la viabilidad del coste y en cuestión de calidad pues del producto, ¿no? O del proyecto en este caso, que sería que no también no exagerar tal vez en querer hacer una obra de arte con tal vez muy bajo costo o con plazos muy cortos. Tal vez el cliente te dice que en 3 meses quiere la construcción de un edificio de 5 pisos. Entonces es muy complicado dar mucha calidad para un plazo tan corto para la elaboración de un edificio de esta magnitud, ¿no? Y bueno, después tenemos los fundamentos teóricos, que es como les explicaba antes, bueno, con el alcance es la visión y el propósito han de quedar definidos de forma adecuada con el detalle necesario y este obviamente nunca debe de ser excesivo, ¿no? En la etapa uno, bueno, tenemos que es el nacimiento del proyecto, de la idea del proyecto. El cliente o promotor expone sus necesidades y el deseo de resolver el problema por medios informáticos. Se crea el primer documento breve que recoge el anteproyecto y es aprobado por la dirección y el comité correspondiente. En este caso, bueno, existen muchas empresas que se dedican a la elaboración de proyectos, como en este caso podemos utilizar como ejemplo a Sadasi o a Infonavit, ¿no? Los que les fabrican a ellos se dedican a hacer esta clase de proyectos. Entonces, para la realización de estos proyectos, primero se debe de recoger el anteproyecto, que es decir, una breve información de todo esto, de todo este documentación y explicarla, exponerla ante el director o el comité correspondiente de tal manera que se tenga una aceptación de este proyecto y exista pues después la planeación, ¿no? También tenemos que muchas veces al que nosotros le hacemos el proyecto es ya directamente nuestro cliente, ¿no? Entonces es también necesario explicar también estos problemas, como anteriormente lo explicaba, sobre los plazos, el coste y la calidad, para que el cliente quede claro, le quede claro el cómo, qué tan realizable es su necesidad en el proyecto de lo que busca, ¿no? Qué tan alcanzable es su objetivo en el plazo establecido o con el capital que nos ofrece. Después tenemos los objetivos. Bueno, tenemos que la adecuación al modelo de proceso, obviamente también necesitamos especificar los requerimientos, tenemos que definir el alcance del sistema, es decir, de todas estas cosas que se conectan a la vez en el proyecto, necesitamos definir el alcance de esto. También la arquitectura inicial del sistema, con esto nos referimos a bueno, el sistema es una serie de cosas conectadas entre sí que conectándose precisamente entre sí logran ciertos objetivos. Entonces con la arquitectura se definen como la estructura que el mismo sistema va a tener. Se debe de definir para tener en claro cómo va a funcionar y tal vez igual poder observar los ciertos problemas que este sistema puede tener, los puntos débiles, de tal manera que estos se puedan atacar antes de que sucedan, ¿no? Tal vez ciertos problemas o incluso generar un plan B en caso de que llegase a suceder esto. También tenemos como uno de los objetivos identificar riesgos. El de los objetivos del inicio, que quede claro, de la etapa de inicio. Es identificar riesgos, la planificación y mitigación y contingencia de los mismos, de todos estos riesgos que pueden llegar a suceder. Como les decía, puede que una empresa tal vez quiera establecerse, no sé, pongamos como ejemplo, un restaurante, quiere ponerse en una zona demográfica donde tal vez es muchísimo más viable, en lugar de un restaurante, poner una tienda de ropa o una tienda de deportes. Entonces es importante identificar esto porque si tú como administrador del proyecto no lo detectas desde el principio y empiezas a realizar el proyecto, cuando este finalice y se ponga en marcha la empresa,
es muy posible que esta quiebre o que no pegue por lo mismo, porque no se identificó que tal vez el mercado no persigue tanto ese objetivo en esa zona de un restaurante o un lugar para comer, sino tal vez un lugar para comprar esta clase de artefactos, ¿no? O en este caso, bueno, ropa. Después tenemos que también otro de los objetivos es implementar propósitos que permitan resolver los riesgos técnicos identificados. Es decir, una vez que ya sabemos cuáles son los riesgos, en esta etapa también es implementar prototipos que nos permitan resolver estos riesgos. Estos generalmente se pueden dar, esos prototipos, en base a una lluvia de ideas. Por ejemplo, muchos equipos de trabajo lo resuelven de esta manera, empiezan a generar una lluvia de ideas sobre cómo resolver ciertos riesgos, cómo resolver ciertos problemas, y de esta manera llegan a elegir cuál es la mejor opción. En este caso también se pueden dar incluso plan B, plan C o plan D, depende a el problema que se haya suscitado o a la necesidad del proyecto, ¿no? También tenemos que es muy importante definir el glosario de todo esto, porque, bueno, es muchas veces nosotros cuando planificamos utilizamos tal vez ciertas palabras que o ciertas oraciones que no tal vez no son lo que nosotros buscamos transmitirle al lector, en este caso los directores o el comité administrativo correspondiente, ¿no? Entonces es muy importante definir un glosario para poder transmitir la información correcta de manera adecuada a nuestro cliente. Y también el otro objetivo es evaluar la capacidad de hacer el proyecto, es como lo explicaba anteriormente, pues la viabilidad, ¿no? Que sea realizable, la capacidad y probabilidad de que este tenga éxito y que sea realizable. Y bueno, esto sería todo para esta exposición sobre la etapa uno, que es el inicio para la formulación de un proyecto. Espero esta información te sirva de ayuda, y bueno, puedes igual dejar algún comentario para, para mejorar un poco la información o tal vez aclarar algunas dudas. Pues eso sería todo.